Olá, queridos cinéfilos do Cinepop! Tudo bom? Eu sou Janda Montenegro e convido vocês hoje a conferir essa entrevista que eu fiz com o elenco do filme Um Crime em Comum, um filme argentino, um thriller psicológico, social, que está em cartaz nos cinemas brasileiros e chega agora na Netflix. E nessa conversa a gente fala um pouco sobre o mercado de thrillers latino-americanos. Vem comigo! Hola, mucho gusto conocerles. Yo soy Janda Montenegro desde Brasil, de Cinepop, que es un gran portal de cine en Brasil, uno de los mayores y más grandes. Entonces, en nombre de la familia Cinepop, les agradezco muchísimo por hablar connosco. Hola, bueno, Hola, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos acá hoy con Elisa Carri Cajo, Francisco Márquez, que es el director, y Mecha, que también es una de las actrices principales de Un Crimen Común, nueva película que estrena esta semana en Brasil, en los cines brasileños y en Netflix. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas, las expectativas de ustedes con esta gran estrena acá en Brasil, doble en los cines y también en Netflix? Bueno, en principio contentas por poder mostrar la película en Brasil, digamos, la realidad que muestra la película. Una vez cuando estrenamos la película en Berlín, recuerdo con bastante emoción, digamos, que se paró un compatriota de ustedes, un chico joven brasilero, bastante emocionado, y dijo que si a la película le cambiaban los diálogos y eran en portugués y un poco los lugares, sentía que era una película brasilera. Entonces, en ese sentido, me pone muy contento que la película se estrene en Brasil. Es muy loco lo que sucede en Argentina y en Brasil, donde vemos más películas estadounidenses que argentinas o brasileras, que estamos al lado y tenemos tantas cosas en común. Entonces me parece sumamente interesante. Y después las expectativas son las que, bueno, tenemos cuando se pasa la película. Es que nosotros hacemos una película para generar movimiento, ¿no? Generar sensaciones en la persona que está viendo, reflexiones. La película, no sentimos que hacemos películas que estén terminadas en un sentido, sino que están terminadas en el momento que se encuentran con el público y puedan generar reflexiones propias. En ese sentido, a mí bueno, fruto de la pandemia y todo eso, no podemos estar en Brasil, pero sí sigo mucho lo que sale en los diarios brasileros, en los medios, o inclusive en los blogs donde la gente comenta, porque para mí es una forma de incompleta de alguna manera, pero una forma de diálogo y de seguir entendiendo la película. Así que bueno, esas son un poco de mi parte las expectativas. Para esta película en particular creo que es muy importante encontrar el diálogo con otros países latinoamericanos, con Brasil en particular, poder encontrar paralelismos, diferencias, poder pensar la película con el público brasilero. Creo que también a nosotros nos va a aportar una información nueva sobre cosas que están más planteadas en este territorio, pero que implican ambos territorios, y que hay muchos paralelismos, muchas cosas para pensar, muchas cosas que son muy similares y que está bueno empezar a pensarlas también desde esa perspectiva. Uh-huh. Es que la película trata de un tema muy común a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Claramente, sí, eso es. Me parece que cuando esta anécdota que contaba Francisco, que se paró este chico y nos decía que solo había que cambiar el nombre y las calles y después era algo que podía pasar tranquilamente en Brasil. También nos pasó con el de la India, ¿recuerdan? Que estábamos saliendo con Elisa del cine y de repente un joven me abrazó y lloraba desconsoladamente y nosotros no entendíamos hasta que
Fran me traduce lo que decía, y lo que decía era justamente eso, que al hermano de él lo habían matado y que solo había que cambiar los nombres de las calles y de las personas, y después era algo que pasaba. ¿Por qué? Porque hay una pelea que es real y una situación que es común a muchos países de América Latina, y es que nuestros pibes jóvenes son los más vulnerados, ¿no? En ese sentido. Digo, me parece que tiene que ver con eso, lo que nos va a pasar en Brasil, en el mismo estreno acá en la Argentina o en otras partes de América Latina. Sí, verdad. Y Francisco, me parece que la película es un thriller dramático, psicológico, y que trata de temas que son muy, muy comunes a los países latinoamericanos, africanos, muchos países en el mundo, pero también es un thriller, ¿no? Es un cine de género que está se expandiendo en el mundo, me parece. En especial, me parece que en Argentina está produciendo muchos de este tipo de película. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que es un género en expansión en Argentina? Quizás desde El secreto de sus ojos. Bueno, creo que en principio me quedé pensando en algo que hablábamos antes, y en realidad es verdad, es una realidad que ocurre en Latinoamérica, pero que ocurre también en todo el mundo. El tema es que los alemanes no se hacían cargo. Pero si uno reemplaza y el que toca la puerta es un árabe, o en Estados Unidos un negro, vemos lo que está ocurriendo con la policía, también podría suceder. Es lo que ocurre, digamos, en un sistema desigual que necesita a través de la violencia ejercer control social. En relación a la pregunta que haces del thriller, bueno, en la Argentina lo que hay es mucha producción, ¿no? Hay mucha diversidad. Y creo que hay, digamos, hay un esfuerzo, digamos, un trabajo que se hace desde los cineastas, digamos, de tratar de establecer un diálogo con el público. Inclusive, digamos, porque muchas veces se considera que el cine de autor es un cine más de nicho, un cine más cerrado, un cine de festivales, y en realidad yo no pienso que sea tan así, sino que la forma que toma la película es la forma en la cual es la forma más precisa que uno encuentra para expresar una idea, un concepto, una sensación, una sensibilidad. Pero a su vez lo que uno realiza es un ejercicio de comunicación. Y en ese sentido los géneros cinematográficos son una herramienta muy, muy fuerte, digamos, porque los géneros cinematográficos tienen una serie de códigos bien conocidos por todos y todas, en el cual fácilmente uno puede acceder a ciertos relatos. Lo que propone la película de alguna manera es trabajar sobre la base de un género, pero apropiándose, en ese sentido, nosotros nos apropiamos de ese género y lo llevamos a otro lugar. Ajá. A mí me encanta el cine argentino, de verdad. Elisa, Mecha, ustedes tienen, son dos personajes, ¿no? Tus personajes son dos mujeres muy fuertes en la película, y al mismo tiempo las dos esconden sus emociones de cierta forma. Y me parece que es un trabajo muy arduo para una actriz no demostrar emociones, aunque su personaje lo pida, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes trabajaron eso? Y encima en un thriller, ¿no? Que me parece un thriller social, o sea, con un tipo de amenaza psicológica, neurótica, algo así que está en el aire, pero no es concreto, está en la psique humana. Y son dos personajes de mundos distintos,
que, como estamos hablando, están en todos los países que conocemos acá en Latinoamérica, está en el día a día de las personas. Creo que sí, hay algo que estaba muy presente ya en el guión que tiene que ver con esta distancia con las emociones, y que creo que tiene que ver con el planteo de que la película sea un thriller, que es este diálogo entre cierta cine político y cine de género y el cruce que produce la película dentro de sí mismo. Entonces ya había hay como una dirección de la actuación que estaba en el guión, que tiene que ver con que ante esta situación traumática más vinculada a un acontecimiento humano y político que le ocurre a Cecilia, en ese cruce ella empieza a habitar un territorio fantasmagórico, digamos, ¿no? O sea, como algo así. Entonces, ese no mostrar las emociones, creo que ya está contado un poco ahí. O sea, hay una distancia que ella tiene, porque lo que ella empieza a vivir casi que no es lo que está pasando, sino que es otra cosa. Y creo que eso habla, para mí, desde la lectura del guión también, como muy lúcidamente, de cómo muchas veces vemos la realidad, ¿no? Como desde qué herramientas leemos la realidad y desde dónde nos percibimos a nosotras mismas y demás. Entonces creo que a veces solo había que actuar las escenas, y tal y como estaban escritas, bueno, tiene miedo de esto, bueno, va para acá, y eso se iba produciendo solo, digamos. Algo de que la emocionalidad estaba, pero... Y por otro lado, hubo un gran trabajo que hicimos antes de filmar la película, que fue de leer mucho el guión, de hablar mucho con Fran y con Mecha y con Andy Testa, que también es una de las productoras de la película, y eso produjo como todo un campo de sensibilidades compartidas y de imágenes y de todo, que estuvo presente ahí, como una disponibilidad emocional compartida, ¿no? Entonces ya había un diálogo, había un entendimiento de qué estábamos pensando, qué estábamos hablando, qué estábamos sintiendo y qué había que ocultar en todo caso, para, no sé, para ir contando la historia. Eso. Bueno, creo que no tenemos más tiempo para una pregunta más, pero les agradezco muchísimo por charlar con nosotros acá en Cinepop y les pido para que, no sé, que inviten a los brasileños a mirar la película en Netflix o en los cines, por favor. Bueno, a todos los seguidores de Cinepop, los invitamos y las invitamos a ver Un crimen común en los cines de Brasil o en la plataforma de Netflix, y bueno, y hacer sus comentarios en la página de la película, en la página de la productora, para escucharlos. Nos interesa su opinión. Bueno, muchas gracias, suerte, me encantó la película, a mí me encanta el cine argentino, ojalá podamos mirar más películas argentinas acá en Brasil pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.